porción número 2 del ciclo del estudio bíblico. Amén. Vamos a ver la porción llamada Noé, Noah en inglés. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar en esta tarde rapidito. Gloria a Dios. Bendito Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos la alabanza que es de la cual tú eres digna, es debida a tu santo nombre. Bendito Padre, te damos la gloria y la honra. Te damos gracias, Padre eterno, por todo lo que nos has dado, Señor, porque nos has dado, Señor, sustento, Señor. Nos has dado vida, nos has dado salud, nos has dado energía, nos has dado tiempo, bendito Padre, nos has dado propósito divino, Señor. Te damos gracias por ello, bendito Padre, por darnos tu propósito, tu identidad, por mostrarnos tu favor y abrirnos la puerta, bendito Padre, de entrada a tu reino, bendito Dios, a tu salvación, bendito Dios, a tu propósito divino, como hijos tuyos, bendito Padre, como hijos y ciudadanos de tu reino, bendito Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, te pedimos, Padre Santo, que seas tú dándonos entendimiento, que seas tú, Señor, abriendo nuestras mentes en este día, que derrames tu espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de entendimiento, bendito Padre, en esta tarde te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Y si podemos irnos, amén. Ahí ustedes en su propia Biblia, amén, porque en esta tarde, en esta presentación no pude tener el tiempo para poder poner todo el pasaje de esta porción. Amén. La porción comienza en Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Cuántos están conmigo? Génesis capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer, gloria a Dios, vamos a leer todo Génesis 6, 9 al 22 y seguimos con el capítulo 7 después. Amén. Se nos acaban los versículos con el versículo 22 y luego sigue el capítulo 7. Vamos a leer hasta el versículo 5. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir que leyeron toda la porción? Gracias, hermana. ¿Cuántos pueden decir que leyeron una parte de la porción? Gloria a Dios. Amén. Veo que necesitamos leer un poquito. Amén. Así que vamos a leer desde el capítulo 6, versículo 9. Hasta el capítulo 7, versículo 5. En el nombre de nuestro Señor. A la 1, ayúdeme a leer. A las 2 y a las 3. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pongan atención lo que dice, cómo lo dice y cómo lo enfatiza. Versículo 13. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás compartimientos en el arca y la calafatearás, o sea, le pondrás asfalto, con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. En otras palabras, tiene 3 pisos, tiene 3 niveles. Eso es muy simbólico. 17.
y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para preservarles la vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo para ti, y servirá de alimento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a Dios, todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 1. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. ¿Ven? He visto a ti que he visto justo delante de mí en esta generación. Repito, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás de 7 en 7, macho y hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para guardar viva la simiente sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor en esta tarde? Amén. Pueden tomar su asiento. Gracias, hermano pastor. Gracias a mi querida esposa, amén, que me trajo mi ropa de último minuto. El hermano pastor que rápido improvisó. Amén. Amén, porque he tenido problemas técnicos con nuestra propia computadora. Amén. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y nos tiene con una presentación en este día. Amén. Las secciones de esta porción que se llama Noah, en hebreo es Noach. Amén. Entraremos un poco acerca del nombre Noach. Amén. Son 7 porciones, son 7 secciones principales en esta porción. Son 7 secciones principales. Amén. La primera es Noé, un mundo corrupto y un arca. Segunda, animales puros e impuros y el comienzo del diluvio. Detalles del diluvio, el fin del diluvio, un nuevo comienzo, la promesa de Jehová, Noé, Canaán y los descendientes de Noé, la torre de Babel y las generaciones de Shem. Amén. En esta tarde, con el tiempo que tenemos, pienso yo que podemos enfocarnos en las primeras 3. Amén. En las primeras 3 vamos a poder enfocarnos en esta tarde y vamos a dejar material, amén, para el siguiente ciclo, y vamos a poder repasar la segunda parte, pienso yo, las otras 3 o 4 secciones de esta porción. Amén. Pero en esta tarde vamos a hablar acerca de Noé, un mundo corrupto y un arca. Amén. Vemos que en Génesis 6:9 se nos dice, se nos introduce las generaciones de Noé. El texto dice: he aquí las generaciones de Noé. Noé, que es un varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Dice: con Dios caminó Noé.
Amén. Y hago hincapié en el hecho de que esta parte, esta sección de la Escritura, este versículo, dice que Noé era varón justo, que fue perfecto en sus generaciones y con Dios caminó, dice. ¿Qué verdaderamente significa esto? ¿Qué verdaderamente significa esto? Porque podemos leerlo de pasada y podemos leer exactamente las palabras en español, pero al leerlas en español, ¿cuál es el sumario o cuál es la conclusión que llegamos a hacer en nuestra propia mente cuando leemos en español? O con una mente occidental, con una mente de este lado del mundo, por así decirlo. Personalmente, con una mente mexicana, hispana, amén. Algunos salvadoreña, algunos nicaragüense, algunos, póngale nombre, de donde sea usted y de qué región sea de donde usted es. Pensándolo de una forma diferente, amén, a la que el escritor la estaba tratando de expresar, porque el escritor no viene del municipio de Nava, Coahuila, de donde yo soy, obviamente, ¿verdad? Amén. Tenemos que verla del punto de vista en el que fue escrito. Tenemos que verlo como se mira desde la fuente, desde el origen. Todos digan el origen. Amén. Y tenemos que entrar a los detalles y quebrar el texto, porque en español leemos en general que Noé fue un hombre bueno. Noé fue un hombre bueno y le cayó bien a Dios. Y ya, punto y aparte. Seguimos leyendo. Hay que acabar de leer porque llevo el plan. Tengo el objetivo de terminar este capítulo, de seguir. Es más, tengo el objetivo de terminar el libro de Génesis para el fin de la semana. Y en tanto que a veces, bueno, hay algunos que sí se enfocan en tener una meta de ese tipo, de leer el libro de Génesis en una semana. Pero no entendemos y no captamos la información que Génesis nos está tratando de dar. Hoy vamos a intentar captar lo que Génesis, el escritor, el que le dio el formato, el que juntó, coleccionó la información en Génesis, nos está tratando de decir. Amén. Al nosotros ver que Noé es un varón justo, lo que se nos está tratando de decir es más allá del pensamiento, de la idea que nosotros pensamos como justo. Tenemos que pensar en la forma en cómo se piensa que es un justo desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva de Abraham, nuestro padre Abraham, desde la perspectiva, amén. Vamos a retroceder más atrás que Abraham, e inclusive de la perspectiva aún más temprana, que en este caso es la de Noah, amén, que se alinea con el pensar hebreo, se alinea con el pensar de Abraham. Y empezamos a hablar los conceptos de justicia, conceptos como justicia, conceptos como perfección, pero de la forma que se define en el mundo hebreo, en el mundo de nuestros Mesías, de nuestro Salvador. Amén. Porque nosotros tenemos una definición de lo que significa justicia. Amén. Pero muchas veces nuestra definición de lo que se llama justicia, nosotros llamamos justicia, no es necesariamente una definición que podamos hallar en la palabra de Dios. ¿Amén? Porque mucha gente piensa que ser justo en este país, algunas personas tienen la idea de que es ir al límite de velocidad, ¿verdad? Algunos piensan que ser justo es seguir las leyes, las regulaciones de este país. ¿Amén?
Mucha gente tiene diferentes maneras de definir lo que para ellos significa justicia. Amén. Pero nosotros como discípulos de nuestro Mesías, todos digan, yo soy discípulo. Amén. Porque Él nos dijo, id a ser discípulos. Dice Él, y verdaderamente seréis mis discípulos, dice Él. Queremos verdaderamente ser sus discípulos, debemos de ver las cosas como Él las vio. Amén. Y tenemos que ver las cosas y las definiciones que Él vio, que Él conoció, que Él practicó, que Él tomó en cuenta. Porque son las definiciones suyas las que verdaderamente importan. Después de todo, Él es la imagen del Dios invisible. Es más, Él es por medio de quien el Señor Dios Altísimo, el Espíritu, se manifestó aún como dedo cuando se estaba escribiendo los mandamientos en la piedra, en el monte Sinaí. Esa imagen es el Hijo de Dios que existía antes de que se manifestara en carne como tú y como yo, como un bebito nacido en Belén. Amén. Así que verdaderamente tenemos que entender las definiciones suyas. Amén. Las definiciones que hallamos en la palabra de Dios. Todos digan la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios hallamos que a un justo involucra la justicia conforme a la definición de Dios, y conforme a la definición de Dios, la justicia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Hallamos en un versículo, en un salmo dice que justicia es la fundación de tu trono. Amén. Del trono de Dios. La justicia, los mandamientos de Dios. Amén. Eso es lo que es ser justo. Seguir los mandamientos de Dios, seguir la palabra de Dios. Amén. Y también dice la palabra de Dios que es perfecto. Todos digan perfecto. Dice que Noé era un varón perfecto. Ahora, si nosotros pensamos en perfección, ¿qué es lo que pensamos? Que ninguno de nosotros es perfecto, ¿verdad? No, todos decimos, yo no soy perfecto. Es que estamos pensando de una manera occidental, estamos pensando de una manera americana, estamos pensando de una manera hispana, estamos pensando de una manera de este lado del mundo. ¿Sí me explico? Estamos pensando que para uno el ser perfecto es que no tiene ninguna mancha, es de que no se equivoca, es de que todo le sale bien. Amén. Que no tiene ningún error, que no tiene ninguna falta, ¿verdad? Es lo que nosotros pensamos. Es más, para ser perfecto, solo Dios, ¿verdad? Solo Dios. Amén. Pero Dios no piensa de esa manera. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios no piensa de esa manera? Entonces, Dios piensa que está bien que yo cometa errores. Entonces está bien que yo me resbale de vez en cuando, que cometa un error. No, eso no es lo que significa. Amén, pero todo depende de la definición, cómo tú defines el ser perfecto. Amén. Amén. ¿Alguien quiere darme una definición de lo que usted piensa que es perfecto? Alguien, levante la mano. Ahí hay un micrófono. La hermana tiene un micrófono. A ver, alguien que me diga lo que el mundo piensa ser perfecto. Amén. ¿Alguien quiere participar? ¿Qué significa ser perfecto, brother? ¿Qué significa ser perfecto? Pues estar sin errores. Estar sin errores. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ah, la hermana ya está pensando un poco. La hermana ya está pensando más. Amén. ¿Qué es la perfección? ¿De acuerdo a quién? ¿De acuerdo a lo que vemos en el mundo? ¿O de acuerdo a lo que vemos en la congregación, en el servicio, en la iglesia, en el pueblo de Dios?
¿Qué definición estamos siguiendo, hermano? Hermana, ¿qué definiciones estamos siguiendo? El hermano dijo, no cometer errores, dijo. Ok, vamos a empezar con eso. Definamos qué es un error y qué no es un error. ¿Alguien me quiere darle una definición? ¿Verdad que sí? ¿Ven qué tan importantes son las definiciones? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a definir lo que es un error y lo que no es un error? La hermana nos mencionó dos perspectivas diferentes. Todos digan dos perspectivas. Tenemos la perspectiva del mundo y tenemos la perspectiva divina de Dios. Amén. La perspectiva del mundo y la perspectiva de Dios en cuanto a qué es perfección, qué es perfecto, qué es bueno, qué es malo, qué es un error, qué no es un error. Amén. Y nosotros como pueblo de Dios que estamos en este mundo, me imagino alguien parado ahí en medio en el pasillo y no sabe para qué rumbo, para qué lado tirar. Le doy, sigo las definiciones del mundo o sigo las definiciones de Dios. Y en ese medio hay confusión, todos digan confusión. Cuidado, que la confusión es algo muy, muy importante que sucedió en esta porción. En esta porción, en los acontecimientos, la confusión es algo que movió a Dios a hacer lo que tuvo que hacer. Amén. Así que nosotros como pueblo de Dios debemos entender que hay dos perspectivas y esas dos nos están diciendo algo diferente acerca de lo que es la perfección. Para el mundo, la perfección puede ser un cutis que no tiene ninguna arruga, que no tiene ninguna mancha, que los poros, ¿cuáles poros? No se miran poros. Mira qué tan lisa tiene, mira qué húmeda, cómo está, qué humectada está el cutis, mira qué brilloso, suave, se mira como, en inglés es velvet, no sé en español qué es, seda. Mira el tono de piel, mira su altura, mira su porte, mira su figura. ¿Qué es perfección? ¿Qué es perfección? En el mundo hay un sinnúmero de cosas que pueden ser perfección. En el mundo, todo mundo tiene su idea de lo que es perfección. Cada quien está buscando diferentes cosas porque ellos tienen diferentes ideas y definiciones y opiniones acerca de lo que es la perfección. Amén. El problema es que muchas veces nosotros estamos tratando, porque estamos en este mundo. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y a veces, como los demás, tienen 5 dedos en cada mano, tienen 5 dedos en cada pie, tienen 2 piernas, tienen 2 manos, tienen 2 ojos, tienen una boca, tienen 2 oídos como tú y como yo. Amén. Y son como nosotros y queremos aprobación de otras personas y pensamos que son como nosotros, pero no son como nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ellos no están aquí buscando de Dios. Ellos están allá afuera buscando de sí mismos, siguiendo sus propias ideas, siguiendo sus propias definiciones. Amén, pero desafortunadamente, como somos iguales en esta carne, en este físico, porque todos somos iguales ante Dios, estamos al mismo nivel, amén, no entendemos que ellos no piensan igual que nosotros, o igual a lo que debe de pensar el Hijo de Dios. Amén. Y nos dejamos llevar por esa influencia y nos afecta. Amén. Porque esa gente no tiene las definiciones de Dios. Ellos siguen sus propias definiciones. Ellos siguen su propio corazón. Ellos siguen su propia voluntad.
y no están buscando la voluntad de Dios. Y eso es lo que sucedió en aquel entonces. Cada quien hacía lo que le parecía correcto a sus ojos. Matar a una persona para quitarle el carro, vámonos. Me gusta esa chaqueta, vólale, con que no se manche con sangre, para que me la pueda poner yo. Yo me acuerdo cuando estaba joven, 14 años, que mataron a un muchacho por la chaqueta de Dallas Cowboy, de esas de Logo 7, la marca Logo 7, porque esas costaban $200. Amén. Y mataron a un muchacho. La vida de un muchacho no valía lo que para esa persona valía ese abrigo de... Hermano pastor, ¿tiene algo que decir? Simplemente quería expresar lo que significa ser perfecto para Dios o lo que significa tener justicia, porque en el contexto, en la palabra de Dios, ser perfecto o tener justicia es aquella persona que conoce los mandamientos escritos de Dios y escoge obedecerlos a su máxima capacidad, y cuando falla y quebranta un mandamiento, lo rectifica, se arrepiente, que significa regresa y lo intenta a obedecer otra vez. Eso es lo que significa ser perfecto, eso es lo que significa tener justicia delante de Dios. Es lo que miramos, que lo que separó a Noé de todas las demás personas es de que él se estaba puliendo, por decirlo así, porque conocía la palabra de Dios y quería agradar con su conducta y sus pensamientos al Dios que escribió la palabra. Así que no significa que no cometamos errores. Noé tuvo errores y fue perfecto. Abraham tuvo errores y fue perfecto. Cuando yo pienso en esta perfección y en esta justicia, yo pienso en el libro de los Hechos, el capítulo, creo que es el capítulo 10, donde se encuentra el centurión romano, que era un hombre que no conocía la palabra de Dios, era un gentil, pero comenzó a juntarse con los judíos, comenzó a tratar con ellos y comenzó a aprender la palabra de Dios, y comenzó él a pulirse, comenzó él a ser perfecto, un gentil, un incircunciso delante de Dios, de tal forma de que Dios miró que él quería obedecer su palabra conforme la iba aprendiendo, y le dio una visión a Pedro, Simón Pedro, para que viniera y le compartiera el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús, la llenura del Espíritu Santo. La aceptó él, la aceptó unos soldados, la aceptó toda su casa, y Dios se agradó de este hombre lleno de errores, porque quería pulirse, quería ser mejor para Dios. Gloria a Dios. Así que vemos, por lo que acaba de hablar nuestro hermano pastor, que es necesario que nosotros sigamos la definición que Dios nos da acerca de la perfección. Muchas veces debemos entender, y a veces huimos de la palabra de Dios, a veces huimos de Dios, no, porque no entendemos lo que Dios significa, lo que Dios te está tratando de decir cuando Él te dice, sígueme y sé perfecto. En otras palabras, Él está diciendo, sigue mi definición de lo que es perfección para mí. La definición de Dios de la perfección es toda persona que es como nuestro hermano pastor mencionó a Cornelio, como Cornelio. Él no era un hombre perfecto, él era un italiano, él era el líder del grupo de soldados que se llamaba la italiano, no sé cuál es el régimen, el centurión no sé cómo se llama, pero es un nombre femenino que se le da al grupo, es la italiana, la legión italiana. Thank you, brother, gracias. La legión italiana, él era el líder, lo más seguro que era de Italia, o tal vez era romano él. En otras palabras,
¿piensan ustedes que una persona que nació gentil como Cornelio iba a conocer la palabra de Dios todita, bien alineada, letra por letra, diéresis por diéresis? ¿Ustedes creen que la iba a saber toda completita? No. Pero miren lo que dijo nuestro hermano pastor. Él quería. Y porque él quería, él hacía. Y porque él hacía, Dios veía. Y Dios vio y decidió actuar, porque vio cómo él perseveraba. Cornelio perseveraba, Cornelio persistía, Cornelio seguía adelante, Cornelio no perdía la paciencia, no se agüitaba y no se daba por vencido. Amén. Si tenía vicisitudes y problemas, no importaba, él sabía que lo que el Dios de los hebreos, de los judíos, en ese entonces eran los judíos que estaban ahí, lo que ellos tenían es la verdad. La palabra que ellos tienen es la palabra del Dios verdadero. El Dios de los hebreos, de los judíos, es verdadero. Él es el verdadero Dios. Y no importa lo que me pase aquí, yo voy a perseverar y voy a seguir en eso. Y miren lo que pasó, que Dios se le manifestó en una visión. El ángel de Dios se le manifestó, así como se le manifestó a Abraham en Génesis 17:1, y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y dice Génesis 26:5, oyó Abraham mi voz, dice el Señor. El Señor dice: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero miren que todo lo que mencionó Dios en ese versículo, Él guardó preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Nada de eso había sido escrito todavía. Nada de eso había sido escrito todavía. No se le había dado a Moisés todavía. Moisés todavía no había llegado. Todavía faltaban unos 400 años para la venida de Moisés. ¿Estamos en la misma página? En dos palabras, había una forma de andar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dice Génesis 17:1, dice que le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Y vemos que Noé hizo lo mismo, porque el verso dice: con Dios caminó Noé. Hermano pastor. Disculpe, simplemente quería compartir lo de la historia de Noé y de Abraham, porque es verdad lo que dice el hermano, no había sido escrita los mandamientos del Señor. Sin embargo, mucha gente no sabe que la cultura hebrea era y es una cultura oral, que antes de que la escritura fuera inventada por los seres humanos o se escribiera, los seres humanos transmitían sus conocimientos, sus tradiciones, sus libros, sus narrativas oralmente. En otras palabras, la cultura antigua se memorizaba todo. Y antes de que Moisés recibiera las tablas donde el dedo de Dios escribió los mandamientos, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios ya eran sabidos oralmente. Incluso la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios siempre ha existido, siempre, antes de Abraham, antes de Moisés, antes de Adán, los mandamientos siempre han existido. Sin embargo, Moisés se le da el crédito porque él es el que recibe las tablas literales. Pero eso no quiere decir de que Abraham no sabía los mandamientos que recibió Moisés, o que Noé no sabía los mandamientos, o que Adán no sabía los mandamientos. En Génesis capítulo 1 miramos a los hijos de Adán, a Caín y Abel, que están obedeciendo y presentando uno de los 5 sacrificios escritos en el libro de Levíticos, que todavía no había sido escrito. Así de que pensar de que en Moisés se originó la palabra o los mandamientos no es exactamente toda la historia. Así es. Amén.
Es más, vemos que Noé al salir del arca también ofrece un sacrificio, un minjá, amén, que es muy simbólico y tal vez vamos a poder tocar eso en un momento, amén. Amén. Vemos que la tierra estaba corrompida, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Había corrupción a todos niveles. Había corrupción a nivel individual, pero no tan solo el individuo, sino toda la sociedad de aquel entonces, todas las personas, todos aquellos que vivían. Amén. Y no tan solo la sociedad, sino que también todo el planeta, toda la creación, porque miren las palabras que se usan en estos versículos particulares, el versículo 11 y el 12. Que la tierra estaba corrompida, toda carne había corrompido su camino. Cuando la palabra de Dios dice toda carne, ¿qué significa? Toda carne es toda carne. Es toda ser viviente que tiene cuerpo físico. Ser humano, sí. Otros animales, sí, también. Hay cabida de que ahí están los dinosaurios. Se habla del Leviatán. Se llama del Leviatán. El Leviatán era un animal que también simbolizaba los poderes nefastos del ultramundo, del inframundo, del infierno, de las potestades y los espíritus, los ángeles que cayeron del cielo cuando Satanás fue aventado. Un tercio de los ángeles vinieron con él. ¿Verdad que sí? Cayeron. ¿A dónde podrían haber caído? Hasta las profundidades del abismo. Y si hacemos un estudio más profundo, vamos a oír acerca del Leviatán, vamos a oír acerca del dragón, vamos a oír acerca de la serpiente, culebra, vamos a oír acerca del cocodrilo, en hebreo se llama tanín, que son como lagarto, un cocodrilo, reptiles. Vamos a oír hablar de ranas y vemos que también en otros pasajes, en otras porciones, veremos que las ranas simbolizan espíritus inmundos. ¿Amén? Hablaremos acerca, si estudiamos más a fondo, hallaremos referencias a la serpiente voladora, el dragón. En nuestros propios países hablan de Quetzalcóatl. ¿Aló? ¿Ven cómo las cosas empiezan a hacer más sentido cuando hacemos un poco más de estudio? Por eso estamos hablando de eso. Porque la palabra de Dios, toda palabra de Dios es inspirada por Él para corregir, para instruir, para redarguir, para que cada uno de nosotros lleguemos a otro nivel espiritual y que nosotros podamos cumplir con toda justicia, que nos vamos a desempeñar como discípulos suyos, como hijos suyos, como coherederos con Jesucristo, con nuestro Mesías. Amén. Gloria a Dios. Había corrupción a todos niveles, porque vemos en Génesis 6:4, la porción anterior, al final de la porción dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es necesario que mencionara esto. No voy a entrar muy en detalle, porque podemos irnos por toda una vereda en ese tema. Pero miren claramente lo que dice, que había gigantes en la tierra en aquellos días, y después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Obviamente que aquí vemos un ejemplo de manipulación genética. Tan solo por el hecho que vemos que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Porque aún nuestro apóstol Pablo habla acerca de aquellos ángeles que menospreciaron su residencia en el cielo, dejaron su estado de perfección como Dios los había hecho a ellos, en su manera los había hecho perfectos, y decidieron venir y hacerse como uno de nosotros, hombres, y vieron a las hijas de los hombres
las hijas de los hombres que Dios creó a su imagen, que no eran ángeles, que eran hechos humanos. Y decidieron tomar de ellas mujeres a cuanto ellos se placieron. Y los hijos que salieron, amén, vemos la mitología griega habla de ellos. Hombres de renombre, grandes. No tan solo de nombres famosos y populares porque hicieron hazañas grandes, sino también porque muchos de ellos eran físicamente grandes. Vemos referencia en la mitología griega, que al fin y al cabo el mundo moderno dice, nomás es mitología. No, pero la cosa es que nunca saben que la mitología tiene orígenes y tiene raíz en la realidad. Amén. No hablan las anécdotas de los indios de aquí de América, que hablan de que ellos llegaron a pelear con gigantes de 8, 9, 10, 12 pies de alto, 14 pies de alto. Amén. Las evidencias, se quitaron las evidencias. Amén. Pero las anécdotas están ahí. Amén. Y así hay anécdotas a lo largo de todo el mundo. Amén. Porque esto fue un evento mundial. Amén. Porque Dios estaba tratando de establecer un orden. Pero los enemigos de Dios, el enemigo de Dios, el adversario y todos los que Él trajo consigo estaban tratando de destruir y averiar, deshacer el orden de Dios y meter caos. Amén. Y eso es lo que llegaron a hacer. Y por eso el Señor dijo, he visto, en otras palabras, Él había decidido traer el fin a todo lo que Él creó, por la maldad que había en el mundo. Amén. Porque había confusión, había corrupción, había pura violencia, había violencia y terror, es lo que había en el mundo. Había manipulación genética. Amén. ¿Cuántos de ustedes han oído del Minotauro? Minotaur. Que se dice que son figuras míticas, mitad toro y mitad humano. Otros que eran centauros, que eran mitad hombre y mitad caballo. Unos eran caballo, otros mitad cabra y mitad hombre. Y otros que tenían rastros de serpientes, de culebra. O sea, había una corrupción genética. Amén. Por eso vemos que los gigantes, aún el gigante que David mató, ¿quién fue? Todos digan Goliat. Aún Goliat y sus 5 hermanos, sus otros 4 hermanos, porque tenía otros 4, no 5, ¿verdad? Eran 5, 4, perdón. Eran otros 4 hermanos que él tenía. Eran gigantes. Gog. El gigante Gog, el rey Og, que mató a Moisés antes de entrar a la tierra prometida, era un gigante, era una persona alta de 6 dedos. ¿Cuántos de ustedes tienen 6 dedos? A ver, muéstrame su mano, muéstrame una mano, muéstrame la mano. El hermano le hace así, le hace así al hermano para que se... A ver. La anécdota de los indios nativos de aquí de Estados Unidos es que este era el saludo de ellos, how. El how, quién sabe, pero levantaban su mano para que la gente viera cuántos dedos tengo. ¿Cuántos dedos tengo? Okay. La anécdota cuenta que hacían esto para que vieran que la persona tenía 5 dedos y que no era peligrosa y que era un ser humano como tú y como yo y que era amigo. Porque si hubiera tenido 6, córrele o tírale algo o grita. ¿Verdad que sí? Amén. Goliat tenía 6 dedos y en sus pies y en sus manos, hermano pastor. Simplemente quería hacer este comentario porque es muy posible de que nunca lo escuche en su vida y no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero si usted estudia la palabra de Dios,
Incluso esta porción que estamos estudiando hoy en día descubrirá lo que le voy a decir. Pero los hijos de los hombres, perdón, los hijos de Dios que tomaron a estas hijas, o en algunas traducciones se conocen como los ángeles caídos, que tomaron estas hijas, son los causantes, y hablamos de ellos cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 32 en la Torre de Babel, y ellos son los causantes y los que les enseñaron a los seres humanos brujería, hechicería, pintarse la cara, usar joyería, cómo ser idólatras, lo que hoy conocemos como mundalidad. Todo lo que tiene que ver con la mundalidad, seducción, perfumes, encantos místicos, todas esas cosas. El arte de la guerra. El arte de la guerra. Cómo hacer armas de hierro, de bronce, cómo hacer armas de guerra. Ellos son los que le enseñaron a los hombres todas estas cosas. Y incluso cuando estudiamos el libro de Éxodo, estudiamos de Balaam. Balaam conocía dónde se encontraban, el papá de Balaam conocía, y lo mencionamos, dónde se encontraban estos ángeles caídos en el mundo infernal esperando el juicio. Miramos de que él fue y obtuvo sabiduría de ellos y sabía profetizar, y era profeta y no conocía la palabra de Dios. Estos ángeles o hijos de Dios que tomaron estas mujeres y se rebelaron son causantes de toda la idolatría y todas las tradiciones que posiblemente usted y yo hemos practicado porque se nos enseñó y porque nadie nos explicó, o porque la heredamos de nuestros abuelos o tatarabuelos, o cultura o nacionalidad o etcétera. Pero como Noé, creo que todos aquí queremos ser perfectos. Es interesante e importante que sepamos por qué hay muchas cosas que no hacemos y de dónde se origen todo esto. Amén. Es necesario saber de dónde se origina todo esto. Amén. Porque como dijo nuestro hermano pastor, esos ángeles que querían ser dioses, querían ser ídolos, le enseñaron a los hombres cómo trabajar los metales, metalurgia, para hacer armas de guerra, cómo los tiempos acerca de agricultura también les enseñaron, como dijo él, hacer a brujería, hechicería, los aspectos místicos, metafísica, hablan de la metafísica, cómo entrar al mundo espiritual por otros rumbos, por otros caminos, menos por medio de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, es lo que estas entidades quieren. En otras palabras, es más, la hechicería, aparte de la hechicería, las mujeres, el maquillaje, ese era el motivo. Lo siento, pero hay material, hay referencias históricas, hay récords que nos indican acerca de esto. Amén. Los tatuajes, todo eso, todo tiene su simbolismo. Amén. Hay una base para todo eso. Todos estos son adelantos tecnológicos. Amén. Esto y muchas otras cosas enseñaron estas entidades a los seres humanos. ¿Por qué creen? ¿Cómo aprenderían los egipcios, los que estaban ahí haciendo las pirámides? ¿Cómo aprendieron a mover todas esas piedras cuando hoy ni con una grúa moderna de las más grandes podemos mover una de las piedras que usaron para hacer las pirámides? Y hay varias pirámides en Egipto. Y hay varias pirámides en Teotihuacán, en Chichén Itzá, en todo alrededor de esas regiones. Y luego todo lo que está en Perú. Y luego todo lo que está en las costas de Japón. Hay templos, hay edificios debajo de la costa de Japón. Amén. Hoy es necesario empezar a ver
la palabra de Dios desde otro punto de vista. Amén. Más histórico y más verdadero. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar con esto. Amén. Hay un punto que quiero hacer. El Señor abrió las puertas del cielo y abrió las fuentes de la profundidad del abismo. ¿Okay? Por causa del tiempo no pude poner un mapa. Amén. Pero si hemos visto un globo terráqueo, el globe, vemos que está Europa y luego está el océano Atlántico y luego está América. De acá para acá, ustedes de esto. Y en medio está el océano Atlántico. Y en medio del océano Atlántico hay como una cordillera. Y se mira como que se mira levantado todo desde el norte hasta el sur. Se ve una curva. Y se mira como que se miran las grutas a lo largo de todo eso. Se ve una gruta. Se mira como que está levantado. Amén. Y nada es, no, o sea, uno trata de explicarse cómo es que se dio eso. No soy geólogo, pero cómo es que eso está ahí. Yo sé que una foto, una imagen habla millones mejor que las palabras. Amén. Pero es muy posible que de ahí, de ese lugar, se abrió y hay un aviso. Ustedes sabían que está confirmado que hay agua debajo de los océanos. Hay agua debajo de los océanos. Está el fondo marino y debajo hay otros compartimientos, así como hay espacios donde hay petróleo y de ahí se entra y se extrae el petróleo, hay agua. Amén. Así que es muy posible que cuando la palabra de Dios dice que se abrieron las fuentes del abismo, de la profundidad, que pudo salir agua a vapor, a presión de ese punto en el océano Atlántico. Porque la palabra de Dios dice que se abrieron las compuertas de las profundidades del abismo y se abrieron las puertas del cielo y empezó a llover. 2 partes. Nunca había llovido antes y nunca había visto una inundación de ese tipo. Se cubrió toda la tierra. Todo ser murió. 40 días y 40 noches llovió. El número 40 es el número de caos. Es el número de adversidad. Es el número de turbulencia, de tribulación, de confusión, de pudrición, de decaimiento, de caída, de corrupción. Eso es lo que el número 40 significa. Y llovió por 40 días y 40 noches. Después de eso estuvo el agua por 150 días permaneciendo. 150 días. El número 5 es el número de misericordia, multiplicado por 30, que es aguas, simbolizan el agua. 150 días, que en verdad era una misericordia de Dios. Esos 150 días era una gran misericordia. Dios manifestó misericordia a Noah. Noah significa reposo. Noah significa descanso. Noah significa alivio. Y el Señor le manifestó gracia a Noah. La palabra Noah se escribe NJ. Gracia en hebreo se escribe HN. Como decimos, al revés volteado. Dios le manifestó gen a Noah. Dios le manifestó misericordia, favor y gracia a Noé. A esas 8 personas que estaban con Noé, que significan un nuevo comienzo. El número 8 significa un nuevo comienzo.
es el número del Mesías. La palabra arca en hebreo tiene dos significados. Una es un contenedor, una caja. En efecto, eso es lo que fue el arca, una caja física, literal. En ese caso, para salvar almas que estaban en cuerpos físicos y para salvar animales, creación que estaba en cuerpo físico. Amén. Pero también tiene el significado de palabra. Así que significa contenedor y significa palabra. Y el arca es un simbolismo. El arca es un simbolismo. El arca simboliza al Mesías. Porque la palabra de Dios dice que el que está en él es salvo. Estoy parafraseando. Todos los que estamos en Cristo somos salvos. Todos los que tenemos el Espíritu de Él estamos salvos. Estamos en Cristo. El arca era un tipo de Cristo. El arca vemos que Noé no cierra la puerta, Noé. Amén. Es más, Noé fue obediente, hizo el arca, y dice el Señor, si vamos al hebreo, en el español no está tan claro. En el español nos hace pensar que Noé se fue corriendo a buscar de todos animales. No. En hebreo dice que los animales van a venir a ti. Es lo que dice claramente, literalmente en el hebreo. En el español, en el inglés y en otros lenguajes no es tan obvio. Y nos hace pensar que allá va Noé a buscar. No. Dios hace su parte si nosotros hacemos nuestra parte. Si nosotros nos metemos a su arca, que es la palabra, ¿qué les acabo de decir que significa? El otro significado de la palabra arca. Todos digan teva. Todos digan teiva. Digan teva. Como decir te va bien. Todos digan teva. Esa es la palabra de arca en hebreo. Teva. Amén. Si estamos en su teva, en su palabra, esa tribulación, esa adversidad del inframundo, del demonio, de las profundidades del pozo, de la oscuridad, de la incertidumbre, de todo en lo que el mundo se está ahogando aún en este día, no prevalecerá en contra de ti si tú entras en el arca que es la palabra de Dios. Si tú permaneces en esa arca, en la palabra de Dios, el Señor va a ser como hizo en el caso de Noé en aquel entonces. Dice la palabra de Dios, el Señor cerró la puerta del arca. El Señor cerró la puerta del arca para que no entrara el agua y diera el propósito, cumpliera su propósito el arca, y flotara y salvara vidas. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, toda la adversidad que está sucediendo ahorita en el mundo se mira feo, nos va a llover, pero no te va a hundir. Ahorita el mundo se está hundiendo en confusión. Ahorita el mundo está descabellado en ira, siguiendo sus propios designios, creyendo sus propias cosas, queriendo entrar en guerra. Ahorita la gente está perdiendo su cabeza con el conflicto en Medio Oriente. Ahorita hay jóvenes aplaudiendo la violencia y el asesinato de personas. Ahorita el mundo se está perdiendo la cabeza. Ahorita el mundo se está hundiendo en la confusión, porque ni siquiera entienden por qué están perdiendo la cabeza. Ellos solamente están en ira porque no están en la palabra de Dios, porque no conocen la palabra de Dios. Pero nosotros somos privilegiados. Nosotros somos privilegiados porque se nos está diciendo que
podemos permanecer en la palabra de Dios. Y aunque vengan las tormentas como vinieron, aunque venga el caos como vino, la palabra para de diluvio en hebreo es mabul, y viene tiene 4 significados: caer, decaer, o sea, pudrirse, corrompirse, mover. Amén. Son los 3 principales. Amén. Los 3 principales. Hay 4, pero son los 3 principales. Y eso es lo que pasa cuando uno se corrompe. Cuando uno se corrompe, le está diciendo a Dios: júzgame, júzgame. ¿Y sabes qué es lo que te va a juzgar? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te bendice si cumples su palabra, si la practicas, y te maldice y te juzga y te maldice y te condena cuando decides quebrar la palabra de Dios. Así de fácil. Así de fácil. El Señor nos dice: permanece en mi palabra, para que las adversidades del mundo, el torbellino que está en este mundo ahorita, en este diluvio de incertidumbre y de terror, vas a permanecer firme, vas a permanecer con vida y en propósito divino de Dios. Porque días malos vienen, hermanos. Estamos apenas viendo el comienzo. Yo quisiera decirles que todo va a estar bien de aquí en adelante, que no va a haber problemas, que todo va a regresar a la normalidad, y no es así. No es así, hermanos. Hay que ser real, hay que ser verdadero, y hay que decir la verdad como es. Y la verdad es que hemos estudiado el libro de Revelaciones, amén, lo suficiente para decir: vale más que te quedes en el arca. Vale más que te quedes en el arca. Porque el diluvio no paró porque no era justo. No paró. Las plagas que cayeron sobre Egipto, como quiera siguieron. Aunque Israel estaba ahí, como quiera siguieron. Pero a Israel no le pasó nada mientras Israel estaba en Goshen. No voy a ir ahí, hay una escritura, ahí el verso está escrito. Dice la palabra de Dios que no le pasó nada a Israel mientras ellos estaban en Goshen. Asunto arreglado. Ahí, cuando estaba en oscuridad todo Egipto, ahí en Goshen había luz. Hello. Cuando había sangre en vez de agua en Goshen, no era así. Cuando había sapos y ranas por donde quiera, pues tal vez allá, porque aquí en Goshen no veo nada. Así va a ser en estos últimos días. Solamente si tú permaneces como Goshen. ¿Saben qué significa Goshen? Déjate digo lo que significa Goshen. Goshen significa el que permanece cercano. El que permanece cerca. Viene de la palabra Goshna, que significa cercanía. Cercanía. El que mora bajo la... ¿Cómo va el Salmo 91? ¿Cómo va? El que habita bajo... En español se me olvida. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de él. ¿Y quién se va a atrever a meterse a la sombra del Omnipotente sin que el Omnipotente no se lo permita? Si permaneces en Goshna, en cercanía. Y hay una conexión numerológica entre Goshna y el Mesías. Tienen el mismo valor numérico. Así que permanece en el Mesías, permanece en la palabra, permanece en el verbo.
Es la única forma que vas a poder mantenerte de pie y sobrevivir en los tiempos, en los días de tribulación que vienen. Porque Israel no desapareció cuando Egipto. Ellos estaban en cercanías en el lugar donde deberían de estar, en cercanía con Dios, obediencia a Dios. Sí, Señor, yo aquí me quedo en Goshen. Me quedo cercano. Me quedo cercano en Goshen. Es lo que significa cercano. Goshen significa cercano. Voy a permanecer cercano en cercano, Señor. Aquí voy a estar. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Vamos a estar confundiéndonos en el caos del mundo, porque estamos en el mundo aunque no somos del mundo. Porque no somos del mundo, hermanos, hermanas. Si estás aquí, tú estás diciéndole a Dios y al mundo y a ti mismo y a nosotros, los demás que estamos aquí, nos estás diciendo: yo no soy del mundo, yo no soy de este mundo. Cuidado con dejar que el mundo te confunda, que el mundo te trastorne, que el mundo te trate de jalar y te inunde en el diluvio de desesperación y de caos y de lo que tú quieras decir que hay ahí, que se mira oscurísimo. Cuidado con dejar que el mundo te jale y te zambuta abajo en sus problemas. No se nos olvide que no somos de este mundo. No se nos olvide que debemos caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Conforme a su palabra. Amén. Para eso tienes que poner oído sordo a mucho de lo que oyes allá afuera y poner oído atento a lo que Dios está tratando de decir a la iglesia. ¿Cuántos pueden ponerse de pie en esta tarde? Dáselo fuerte, ese es para Él. Las aguas cedieron, las aguas bajaron y ya no había diluvio en el mes octavo. Todos digan: el mes octavo. En el mes octavo es cuando se podían ver los cadáveres ahí donde hubieran caído, donde el agua los hubiera dejado. Ay, hermano Jorge, qué tan gráfico. Díganme, ¿cuál es el mes octavo? ¿Alguien me puede decir cuál es el mes octavo? ¿Alguien me puede decir qué es? Agosto es el mes octavo conforme a la noción del calendario gregoriano, el calendario romano. Bueno, por ahí va, hermana. Pero ¿cuál es el mes octavo? No, octavo. Grítelo, hermana, grítelo. ¿Qué dijo la hermana? ¿Qué dijo la hermana? No los oigo. ¿Qué dijo la hermana? Díganlo fuerte. Octubre. Fíjese que aunque estamos en un calendario gregoriano que no es el bíblico, aunque no es el calendario bíblico, el gregoriano, pero mantuvieron los nombres del calendario de Dios, porque este mes en el que vamos a entrar, en el mes octavo, que es octubre, que ya entramos, estoy atrasado.